Congresista electo de Somos Perú, le damos la bienvenida. Y comenzaba con esto porque usted acaba de ponerle límites a los financiamientos pues, de las campañas. ¿Por dónde están los cabos sueltos? Ahora pues vemos que ahorita nomás en esta campaña, según los chats, siempre pues hay que ponerlo en condicional, según los chats, pues todavía los manejos de campañas no estarían claros. La congresista le recomienda, ¿no?, a un candidato, bueno, el APRA no pasó la valla, pero le recomiendo un candidato cómo de alguna manera sacarle la vuelta a la ley, decir son tus patas de la universidad, del trabajo, no se te ocurra bancarizar, ¿no? El señor dice que Abanto, intuyo yo que era, no sé si Humberto Abanto, ¿no?, abogado, que les decía que bancaricen todos y ella dice no, ni hablar. Puede ser anecdótico, puede que no. Pero el hecho es que ¿dónde están estos cabos sueltos? A ver, lo que nosotros estamos proponiendo primero es reducir un poco más el techo de la capacidad que tiene un privado de poder dar aportes en campaña, y es determinar un monto por cada elector en cada circunscripción, algo así como ponerle un ticket, ¿no? Digamos, cada elector podría, por cada cantidad de electores, podríamos gastar, no sé, 5 soles, 10 soles, vale decir, una circunscripción con 100.000 electores se podría gastar en campaña, vamos, 500.000 soles como techo máximo, ¿no?, en general. Pero al mismo tiempo necesitamos que haya un plan, justamente para evitar estas sacadas de vuelta, un plan, decirme, en esta campaña que yo voy a afrontar voy a poner tanta cantidad de publicidad estática, voy a gastar tanta publicidad en volantes y otros gastos operativos. Necesito entregar un plan para que OMPE pueda fiscalizar sobre la base de ese plan, y de ese plan no me puedo mover. No es eso ponerle todavía más atrás, porque hay quienes señalan pues que ahora es muy complicado, que han puesto trámites por todas partes. Ustedes que acaban de manejar una campaña, ¿qué nos pueden decir al respecto? ¿La OMPE es muy tramitológica al respecto del financiamiento? No lo vemos así, porque lo que tenemos que preservar es primero que la voluntad popular se pueda expresar de manera libre, realmente libre, sin ninguna posibilidad de manipulación. Y hay un financiamiento mixto entre el privado y el público. El público ha servido de mucho, ya ha estandarizado un poco, porque antes había publicidad televisiva que era muy costosa y algunos podían acceder a ellas y los otros no. Entonces esto se constituye más publicidad que ideas, que propuestas. Entonces ya se ha dado un paso importante. Ahora hay que normar sobre la base de un plan. Yo tengo mi plan, mi presupuesto para la campaña, donde prime la igualdad de participación de todos los candidatos, porque lo cierto es que algunos tienen más recursos y otros tienen menos recursos. Y hay que equiparar para que sean las propuestas, al fin y al cabo, las que sean las importantes, y no la capacidad logística de publicitar. La publicidad es buena para difundir las ideas, pero si todos tenemos igualdad en esa participación, si todos tenemos un mismo techo y todos hacemos un plan, y debemos acostumbrarnos a hacer un plan y no salirnos de él, vamos a llegar a tener una participación igualitaria de todos los militantes, de todos los candidatos, de todos los partidos. Hay otro caso que se ha denunciado en Acción Popular, ¿no? La señora Mónica Saavedra, me parece, también está en problemas pues por lo que habría sido el financiamiento de la campaña o porque tuvo pues un sitio preferencial. Ahora mismo hay un debate en torno, y creo que lo que usted señala y advierte tiene mucho que ver con lo que esperamos sea la eliminación del voto preferencial. Y que un partido pues debería definirse dentro de esos cánones, porque claro, el voto preferencial lo que hace también es multiplicar las campañas por cada candidato que tengamos sobre la mesa. Pero hay por supuesto la interrogante de si las famosas primarias van a ser abiertas o cerradas, porque se suponía que las primarias abiertas precedían el final precisamente del voto preferencial. El voto preferencial, entre comillas, se quedaba en estas primarias y ya pasabas a una lista, digamos, ya sin voto preferencial para las elecciones generales. Somos Perú tiene una opinión al respecto de cómo llevar a cabo esta parte de la reforma y si se podría aplicar para el año 2021. Bueno, de hecho, el voto preferencial tiene que ser eliminado, porque ya hemos visto en la experiencia, es una competencia dentro del mismo grupo perniciosa, ¿no? Las experiencias han sido de acciones mucho más graves, que entre candidatos del mismo partido se terminan dañando, hasta no muy claridad en el aspecto de los gastos de campaña, ¿no? Entonces, sí estamos estudiando el tema y partimos por un principio. ¿Qué mejor que los militantes de un partido para escoger cuáles serían sus candidatos oficiales? O sea, el voto preferencial se iría justamente a una elección interna, donde los militantes determinarían entre una posibilidad de 2 o 3 candidatos para un determinado puesto de elección popular,
cuál sería el candidato oficial que iría a la elección de abril, en este caso. O sea, primarias cerradas y eliminación del voto preferencial Así en la elección general. Es que Eso es lo que usted el voto propone. preferencial tuvo un espíritu que era darle la posibilidad a los ciudadanos de elegir su preferencia, de democratizar mejor y romper un poco con las cúpulas que tenían los partidos que ponían su lista y era el único menú. El preferencial giraba un poco el menú y ahora las primarias quiere que el menú sea mucho más amplio, ¿no? Hay la posición de que todo el mundo vote, pero yo no sé si todos conocen a los candidatos dentro de un partido. Quien sí podría conocer o deberían estar obligados a conocerlo son los militantes. Ahora, claro, uno piensa ahora que veía las primarias gringas que son particulares, ¿no? En fin, tienen pues una metodología muy, muy peculiar, pero igual uno señala o uno piensa el tema de primarias abiertas, como hemos visto en Argentina, que tienen cierta controversia, ¿no? Estas pasos habría que conversarlo un poco más con Fernando Tuesta, pero a veces uno piensa que un método como el de primarias abiertas es aplicar lo deseable, ¿no? Si es que tuviéramos pues un sistema bipartidista, probablemente un sistema más ordenado, pero acá tenemos pues 20, 25 partidos y uno dice aplicar primarias abiertas ahí puede tener cierto grado de dificultad, efectivamente. Yo creo que deberíamos ir paso a paso. Si bien es cierto, los pasos en Argentina, en Uruguay, en otros lugares han tenido ya hoy sus fallos, y como bien diferencias tú lo que ocurre en Norteamérica, acá deberíamos ir gradualmente. Si vamos a ir a unas primarias, que sean unas primarias internas donde los militantes participen. Seguramente hacia más adelante podríamos abrir un estilo de Estados Unidos donde cualquier ciudadano pueda participar. No, porque hay temores. 3 o 4 partidos de repente. Claro, acá no, pues no somos 30. 21 y hay más de 100 kits comprados para que haya Hay más de 100 partidos. kits comprados, Entonces, esto es una pero locura. sí se está armando un consenso para el nuevo Congreso que se elimine el preferencial para el 21. Así es. Eso yo creo que Pero eso sería va de la lo mano. fundamental. Eliminar el voto preferencial pasa por fortalecer los partidos en la elección interna. Váyase a llamar primarias con la participación de todos los ciudadanos o interna con la participación de los militantes. Pero sí necesitamos eliminar el voto preferencial. Ojo, la legislación que ha hecho el Congreso disuelto es eliminar el voto preferencial en el 2026. Nosotros queremos traerla en la aplicación al 2021. ¿Y eso Lo va a ser mismo, posible? Sí es posible. ¿Cómo? Porque tenemos hasta el 10 de abril para hacer cualquier modificación de acuerdo a la norma, pero vamos a modificar incluso esa norma para reducirla, como ya lo ha pedido el presidente del jurado, que no nos vayamos hasta los 6 meses antes de la elección, sino 9 meses antes de la elección. Es lo Y nos primero parece- que hay que hacer, esa Así modificación. es lo primero para que nos dé unos meses, abril, mayo, junio, unos meses para poder incorporar la paridad que ha sido legislado por el Congreso disuelto para que se aplique de manera gradual hasta el 2031. O sea, vamos a esperar 10 años para mirar a nuestra sociedad y decirles que somos representados hombres y varones. Pero de igual reconozcamos que proporción, su partido que está presente en la nueva mesa directiva y mesa directiva en la cual no se está aplicando la paridad, para empezar, ¿no? Es que justamente cada partido tiene la libertad de colocar a sus representantes, ¿no? La mesa va formándose, aún no sabemos cuál es la decisión final, cada partido al fin y al cabo es independiente, pero Del necesitamos... suyo se ha dicho que es el señor Guillermo Aliaga el que va a estar. Nosotros sí, nosotros hablábamos de la paridad y sobre todo de la alternancia, ¿no? Un varón, una mujer, un varón, una mujer, pero al final cada partido es independiente. Lo que ocurre acá es que necesitamos legislar no solamente para que haya paridad e incorporar la alternancia para el 2021, no esperar al 2031, sino ahora en el 2021, y también esto trasladarlo a los gobiernos regionales y a los consejos municipales. Lastimosamente, el poco acceso que hay en ciertos grupos partidarios de la participación femenina, hay que obligarlos ahora por ley. En Somos Perú tenemos una presidenta, o sea, tenemos una mujer que lidera todo el partido. Esa es una muy buena señal y dice mucho de un partido que, como su propio nombre lo dice, un partido democrático que trabaja sobre la horizontalidad de poder fomentar la participación de los jóvenes, sobre todo de las señoritas. Oiga, usted decía hace algunos días que el gobierno le quería imponer una agenda que no era la más importante, cuando nos referíamos al tema del retiro de la seguridad de los congresistas y qué sé yo, se discutió mucho, se habló del tema. Pero otros congresistas electos no piensan así, porque el señor Daniel Urresti ha enviado una carta ahora solicitando que se le retire la seguridad. El señor ya está diciendo además que no va a cobrar sueldo de congresista, es decir, hay quienes sí se enganchan rápidamente a esa agenda. ¿Qué opina de propuestas como esa? Me alegra lo que ha hecho Daniel porque se está sumando a la propuesta que hicimos nosotros. Cuando el ministro Morán, más allá de las formas, que es lo que cuestionamos, dijo que se le va a quitar la seguridad, es algo que nosotros ya lo habíamos dicho en campaña. Somos Perú piensa que no necesita tener seguridad
para cuidar a los congresistas. Más allá de que los policías vayan o no a cuidar la seguridad ciudadana, estamos hablando de los congresistas. No necesitamos seguridad, por varias razones, pero una de ellas principalmente es porque cuánta gente que ya voy conociendo en estos últimos días llega con muy buena voluntad al Congreso y lo primero que te ponen es su seguridad y entonces empiezas a distanciarte de los demás y empiezas a subirte una nube y eso empieza a distanciarlo y pierdes el horizonte. Yo sé que algunos expresan su necesidad de mantener un resguardo porque hacen cierta labor en ciertos lugares riesgosos. Tal vez para ellos, de manera específica, el Congreso podría solicitar... Eso se podría discutir con el presidente del Congreso. Se supone que el artículo constitucional toca directamente eso, ¿no? Que el presidente del Congreso tiene que sentarse nosotros vamos a definir presentar ¿no? el proyecto de ley de la modificación de la Ley Orgánica de la Policía. Vamos a modificar el artículo que obliga a la policía a dar resguardo a un congresista para ponerlo de manera facultativa. Por eso Somos Perú ya ha expresado que no necesita resguardo policial y más allá que esa norma se modifique o no, no vamos a tener resguardo policial en este proceso. Esa es una respuesta que le dimos a nuestros electores en el proceso de campaña y nos agrada bien que otros partidos lo estén optando también, ¿no? Al fin y al cabo cada quien es libre. Nosotros vamos a proponer que se modifique la ley para que sea facultativo. Pero mientras que eso pase, de hecho, vamos a expresar al Congreso que no nos asigne resguardo policial porque no lo necesitamos. El Ejecutivo se acaba de reunir con el Frente Amplio. Ahora, ustedes, por supuesto, ya tuvieron sus propios encuentros con los miembros del Ejecutivo, del Gobierno. ¿Cuáles son las principales propuestas que va a llevar Somos Perú a la cancha parlamentaria, tomando en cuenta pues el tiempo tan ajustado con el que contamos, ¿no? Insistimos mucho en lo que ha estado en la agenda pública y lo que al gobierno también le interesa, que es la reforma política y la reforma del sistema judicial. Si no terminamos... Está pasando un poquito piola la reforma del sistema judicial, ¿no? Sí, porque en la agenda y es fundamental y central. Mire, ¿no? Pero necesitamos estos dos grandes paquetes, una propuesta por la Comisión Tuesta y la otra propuesta por la Comisión Wagner, necesitamos resolverlo de una vez porque nos vamos a seguir atollando. Recuerda que todo esto ha sido el corolario de la disolución del Congreso, ¿no? Hemos tenido que ir a un referéndum, se ha tenido que presentar cuestiones de confianza respecto a la forma de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, que es parte del sistema de reforma de justicia. Entonces, necesitamos resolver este tema, porque los temas de seguridad ciudadana, de cómo combatir más o fiscalizar o legislar más sobre el tema de feminicidio, en general la seguridad, educación, salud, quedan en un segundo plano cuando seguimos discutiendo la bendita inmunidad que hay que eliminarla una vez, la prohibición para aquellas personas que tienen sentencia en primera instancia que no puedan postular, que son reformas constitucionales, y las otras leyes de reforma política, vaya el tema electoral que hemos hablado hace unos segundos. Si no resolvemos esto, vamos a seguir hablando de temas de orden político, de reforma, pero que el ciudadano de a pie dice, oye, está bien, quiten la inmunidad, pero a mí me siguen robando, a mí me siguen afectando, no puedo tener acceso a la educación, hago colas de madrugada para una vacante, hago cola en los hospitales para que me atiendan. Está bien, hagan la reforma política, pero ¿y cuándo se preocupan por mí? Entonces hay que resolver esos temas para adentrarnos en la discusión de los quehaceres ciudadanos, que es lo que la gente pide, ¿no? Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con Cara a Cara. Estamos con Renan Espinosa de Somos Perú. Le comentaba fuera de cámaras que uno de los puntos, para algunos de preocupación, para otros de necesidad, es el tema que tiene que ver con el sistema de pensiones y las AFP en particular. Hubo un buen número de congresistas electos que tuvieron esto como plataforma de campaña. ¿Cuál es la postura de Somos Perú? Hay partidos como el del señor Luna que han propuesto la devolución total de los aportes. Hay quienes señalan que si bien hay que de repente ajustes por hacer, pues esto va a condenarnos a un país sin pensiones en un futuro. ¿Cuál es la postura de Somos Perú? Lo que debemos evitar es que se sigan vulnerando los derechos de los ciudadanos, que se nos siga maltratando y que vengan empresas o sistemas que se lleven nuestro dinero, incluso nos los presten a nosotros mismos con intereses más caros. Los recursos que se van aportando a las AFPs son usados para financiar distintas iniciativas económicas y préstamos también a los mismos ciudadanos en el Perú a intereses altísimos. Entonces, la premisa que tiene Somos Perú es, tiene que defenderse al ciudadano, tiene que defenderse sus aportes.
Porque al fin y al cabo, los AFP nos vienen a hacernos un favor, vienen a hacer un negocio, y está muy bien que lo hagan. Pero cuando este negocio se vuelve leonino, mira que hemos migrado desde la época que nos cobraban por depositar nuestro dinero, nos cobraban comisión por todo, nos cobraban por gestionar la mejor utilización de nuestros recursos, y cuando había no utilidades, cuando había pérdidas, igual teníamos que pagarle por esa negociación, pero ellos no perdían nunca. Entonces el sistema ha hecho agua por un buen tiempo, y es el momento de mirar a ver si esto realmente ha estado funcionando. Hay mucha gente que tiene su dinero ahí, que en estos momentos le sería de mucha utilidad para emprender algún tipo de negocio, o por lo menos tomar la decisión de hacer con sus recursos lo que mejor le parezca, porque ya tienen cierta edad, no van a seguir aportando, y lo que les tocaría de pensión sería una miseria. Entonces hay que volver a revisar esto, y esto sí podría ser una tarea específica de este Congreso, a pesar que es poco tiempo, para dar visos y señales a los ciudadanos que podemos cambiar este sistema que no parece haber estado funcionando bien. El gobierno se supone que está trabajando en una comisión multisectorial para poner sobre la mesa una propuesta con el tema. ¿Se conversó con esto en su reunión con el Ejecutivo? ¿Tienen información sobre este tema? ¿El Congreso acogería esta propuesta? Bueno, no hemos conversado específicamente sobre ese tema, pero en la segunda ronda, con conversaciones con los ministros, sí, la ministra de Economía ha mostrado una preocupación por las voces desde el espacio político de cambiar totalmente esto. Entonces, creemos sí que debería ser progresivo, estudiar, vamos a ver qué propuesta al final esta comisión que tiene el Ejecutivo termina proponiendo, ¿no? Yo sé que por un lado se quiere un poco de estabilidad, que no haya problemas, las cifras, macros, pero los ciudadanos son los últimos a que se les mira. Miramos que estabilidad jurídica, que no haya ruido para las inversiones, pero a veces vienen inversiones que maltratan a los ciudadanos, tipo los peajes, por ejemplo. Las AFP es otro tema, ¿no? De lo que estamos justamente discutiendo. Los ciudadanos son los últimos en la ecuación, y eso está mal. Hablábamos al principio del caso de Luciana León. Luciana León tiene inmunidad y tiene antejuicio. ¿Qué va a hacer el próximo Congreso al respecto? Bueno, en el caso de Luciana León, pierde la inmunidad a cada 30 días. Después de los 30 días, la Fiscalía puede pedir su prisión preventiva, y la señora se va presa. O sea, no hay ningún impedimento. Su inmunidad acaba en 30 días. El antejuicio político, eso es un tema que solamente llegaría a una inhabilitación hasta por 10 años. Pero el tema penal, estos son delitos comunes. Entonces ahí no habría ningún problema. La señora enfrente de la Quiero justicia. explicar con claridad. He escuchado sobre que acelerar el antejuicio político. Eso no es un tema penal. El antejuicio simplemente va a decaer en una inhabilitación para que pueda participar en la esfera pública o política por X cantidades de años. Lo demás es delito común, y la Fiscalía en 30 días está habilitada para pedir cualquier tipo de acción, ¿no? Fernán Espinosa, muchas gracias por visitarnos Enrique. esta noche en Cara a Cara, congresista electo de Somos Perú, agrupación pues que entre otras cosas ha rescatado la memoria de Alberto Andrade, y seguramente podremos conversar de temas municipales también en los próximos días. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. El caso de la organización de los intocables ediles, el llamado, ¿no? Intocables ediles, presidida, encabezada por el exalcalde de la Victoria, tiene, como digo, en problemas cada vez más complejos a Luciana León. Estamos con el fiscal Reinaldo Avia, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, para poner el título completo. Doctor Avia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Hemos estado escuchando, ¿no?, las opiniones sobre la situación de Luciana León. Usted ha declarado hace poco que ella ha estado colaborando con la justicia, pero ella aún todavía pues tiene la condición de congresista como tal, con la inmunidad del caso y el antejuicio. Esto, nos acaba de decir nuestro invitado anterior, vence en 30 días, ¿verdad? Exacto. Estos chats que se han revelado, según lo que se dice, es que incluiría pues tráfico de influencias, corrupción y peculado. Ahora, ya va más allá incluso del tema de los intocables ediles, ¿verdad? Sí. Con respecto a la ex congresista o la congresista León. Claro, lo que estamos viendo es que habría existido un brazo operativo dentro de toda esta estructura de esta presunta organización criminal. Estamos hablando del área de protección legal,
y política. Entonces, donde definitivamente como una suerte de bisagra había servido para apoyar a estos presuntos miembros de esta presunta organización para expandir sus negocios. Negocios, por ejemplo, en temas de las obras. Pero obviamente todo municipio necesita que el MEF le habilite sus presupuestos, nuevamente para construir, para poder hacer esas cosas. Y finalmente habrían existido algunas trabas dentro del MEF. Estamos hablando de la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de La Victoria. Donde finalmente se habría buscado a congresistas o a personas allegados en Congreso para que, usando ese cargo, puedan tener los contactos donde en el Ministerio de Economía y Finanzas y los puedan apoyar, y para que ese presupuesto, ese dinero, se pueda habilitar y vaya a la... En una figura así, doctor Avia, necesariamente para establecer el delito hay que comprobar que hubo un intercambio económico, ¿o no es necesariamente así? Porque se ha dicho que la señora León ha recibido una cantidad de dinero, pero una cosa es con el dinero y otra cosa es sin el dinero. O sea, ¿puede haber habido una relación también impropia sin que necesariamente hubiera coima? Claro, ahora, a ver. En términos generales, si hablamos de una conducta de relevancia penal, por ejemplo, en el tema del delito de tráfico de influencias, al cual se le estaría imputando, entonces, en un marco general le puedo decir que el delito de tráfico de influencias, aparte de invocar o tener la influencia para interceder ante un funcionario que está viendo un caso administrativo o judicial, etcétera, necesariamente tiene que haber un donativo, una ventaja. Puede ser de cualquier tipo. Porque si no se podría decir que es una gestión de buena fe, digamos, claro, que el funcionario está apoyando. Necesariamente para hablar del delito, en términos generales, tendría que haber este tema. Por eso, ahora, ¿cuál es la tesis de la Fiscalía? Habría existido presuntamente el intercambio de favores, pero ese intercambio de favores no era gratuito. Habrían existido presuntamente pagos, ¿no? Que eso se tiene que demostrar, y por eso que estamos investigando. Entonces, lo que tenemos que valorar también son las escuchas legales, donde presuntamente se habla de esas tratativas, incluso la exigencia de que, por ejemplo, dentro de una escucha legal de la asesora de la congresista Luciana León con este señor Alexander Peña Quispe, ¿qué cosas están hablando? Para hablarle en términos muy objetivos, ¿no? De hechos respecto, por ejemplo, la exigencia de que le entregue 5 puntos, o sea, en otras palabras, dinero, presuntamente que él le estaba solicitando, le estaba exigiendo. Entonces, ¿cuál es la tesis de la Fiscalía? Presuntamente su intercambio de favores habría sido a cambio de dinero. Bien. Ahora, hay información incluso que viene de diferentes aspirantes a colaboración eficaz que incluso nos han estado señalando efectivamente cuánto habrían sido los montos que presuntamente le estaban entregando de carácter mensual, ¿no? ¿Eso es la única congresista o hay otros involucrados? Hay algunas indicaciones dentro de los cuadernos reservados secretos que eso hay que cotejarlo, ¿no? Hay que ir procesando esa información. En el minuto que nos queda, doctor Avia, usted es el fiscal de lo que podríamos denominar el caso madre gasoducto. Luego, desde el equipo especial, ¿no?, se está desarrollando lo que tiene que ver con supuestas coimas, ¿no? En fin, el papel, me parece, la señora Nadine Heredia también está por ese lado. Pero usted ya tiene la acusación de este caso madre, de lo que sería, pues, si hubo o no delito en la buena pro. ¿En qué grado está esta acusación? ¿Cuándo la vamos a conocer? Claro, el caso principal, el caso madre, que se inició en el 2014, se formalizó en el 2015 y en el año 2017 se acusó a 2 personas, al presidente del comité especial y a la representante legal del consorcio. Del consorcio encabezado por Odebrecht. Exactamente. Entonces, ese caso ya se ha acusado. Incluso el año pasado, ya entre septiembre, se ha hecho la audiencia de control de la acusación respecto a los hechos, la tipificación y la pena que estamos solicitando, incluso en el tema de la reparación. La pelota está en la cancha del Poder Judicial. El Poder Judicial será el ente jurisdiccional que debe determinar si esa causa pasa o no a juicio oral. Y en eso estamos a la espera de que el Poder Judicial determine si esto va a pasar o no a juicio oral. Valga la redundancia. En algún momento el otro proceso de gasoducto. Ahora, yo entiendo que el otro caso, del cual se deriva de la misma carpeta principal, en la otra que inicialmente estuvo en investigación preliminar, pasó al equipo especial. Entiendo que el día viernes han formalizado aproximadamente a 31 personas. Recién ha entrado a su fase de investigación preparatoria. Entonces, el otro está va a ir avanzando. Lo que sucede no se podría acumular todavía. Tendría que estar en el mismo nivel, en la misma fase, en la misma etapa, ¿no? Bueno, pero entonces este caso ya seguramente conoceremos su destino dentro de poco, al menos esta acusación o este caso madre, como lo llamamos. Gracias, doctor. Gracias. Reinaldo Avia, por acompañarnos esta noche.
Lucho Trizano, le paso a usted la pelota, le doy buenas noches a la audiencia de TV Perú y estoy seguro que nos va a relajar un poco con la información deportiva para, como digo, comenzar esta semana. Don Lucho Trizano.